La segunda venida de Cristo. La resurrección de Cristo que mora en tu interior. Volumen 1 para Mahansa Yogananda. Discurso 7. El papel de Satanás en la creación de Dios. Satanás se originó como consecuencia natural del deseo desinteresado de Dios de dividir su océano de unidad para dar lugar a las olas de la creación finita. La fuerza adversaria mantiene su esfera de influencia mediante el denso oscurecimiento de la verdadera naturaleza divina de todos los seres creados. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Allí estuvo durante 40 días y fue tentado por el diablo. Lucas 4:1-2. Dícele entonces Jesús: apártate, Satanás. Mateo 4:10. El papel de Satanás en la creación de Dios. La conciencia de Jesús, el hombre que se había convertido en Jesús el Cristo, se hallaba saturada de la omnipresencia del Espíritu Santo. Percibía su unidad con la sagrada esencia vibratoria de Dios que sustenta todo lo manifestado. Su cuerpo abarcaba la universalidad de la creación en la cual vivía y se movía la pequeña forma denominada Jesús. Para comprender con exactitud qué quiere decir que Jesús estaba lleno de Espíritu Santo, es preciso refutar científica y metafísicamente la superstición, mediante la verdadera comprensión del significado de este hecho a la luz de las acciones y las palabras del propio Jesús, cuando dijo: ¿no se venden dos pajarillos por un haz? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el conocimiento de vuestro Padre. Se refería a la omnipresencia crística del Espíritu Santo. Jesús, al igual que los yogis de la India que han alcanzado la unión con Dios, no solo podía profetizar las acciones de la gente y el curso de acontecimientos distantes, valiéndose de las vibraciones telepáticas del pensamiento, sino también conocer a través de la percepción de su omnipresencia crística todos los sucesos que ocurrían dentro de la creación vibratoria. La conciencia de una hormiga se limita a las sensaciones que experimenta en su pequeño cuerpo. La conciencia de un elefante abarca por completo su imponente figura. Si 10 personas tocaran 10 partes diferentes del cuerpo del voluminoso animal, éste percibiría simultáneamente las sensaciones provenientes de cada uno de esos puntos. La conciencia crística que se experimenta en la unidad con el Espíritu Santo se extiende hasta los confines de todas las regiones vibratorias. La totalidad de la creación vibratoria es una exteriorización del Espíritu. El Espíritu omnipresente se halla escondido en la materia vibratoria, del mismo modo que el aceite está oculto dentro de la aceituna. Al prensar el fruto aparecen en la superficie minúsculas gotas de aceite. De igual manera, el Espíritu, manifestado individualmente en cada alma, emerge de la materia en forma gradual mediante el proceso de evolución. El espíritu se expresa en los minerales y las piedras preciosas como belleza y fuerza química y magnética, en las plantas como belleza y vitalidad, en los animales como belleza, vida, poder, movimiento y conciencia, en el hombre como entendimiento y poder en expansión, y en el superhombre el espíritu retorna a la omnipresencia. En cada fase evolutiva, por consiguiente, el espíritu se expresa en mayor medida. El animal se ha liberado de la inercia de los minerales y de la fijeza de las plantas para experimentar por medio del movimiento y de la conciencia de los sentidos una porción aún mayor de la creación de Dios. El hombre, gracias a su capacidad de autoconciencia,
puede además comprender los pensamientos de sus semejantes y proyectar la mente sensorial, al menos mediante el poder de la imaginación, hacia el espacio tachonado de estrellas. El superhombre expande su energía vital y su conciencia desde el cuerpo hasta abarcar el espacio entero y siente como parte de su propio ser la presencia de todos los universos del vasto cosmos, así como también cada minúsculo átomo de la Tierra. En el superhombre se recupera la omnipresencia perdida del espíritu que se hallaba implícita en el alma como espíritu individualizado. El superhombre alcanza este supremo estado evolutivo después del bautismo o inmersión en la vibración cósmica del Espíritu Santo, como se explica detalladamente en el discurso 6. Al avanzar desde la conciencia corporal hasta experimentar los estados sucesivos de supraconciencia, conciencia crística y conciencia cósmica. En el primer estado que alcanzó el alma de Jesús en su exitoso intento de elevarse por encima del hábito del apego corporal, arraigado durante encarnaciones e inducido por la naturaleza cósmica, Jesús el hombre sintió dentro de los límites de su cuerpo la presencia vibratoria del Espíritu Santo, la vibración cósmica inteligente que se oye intuitivamente en el estado meditativo de comunión interior. En ese estado de desarrollo metafísico, la percepción divina del Espíritu como el confortador, el Espíritu Santo y el poder de atracción del amor y de la inteligencia de Dios en la conciencia crística se experimentan como si se hallasen confinados dentro de los límites del cuerpo, el cual ocupa una pequeña partícula de la región vibratoria de la Tierra. En el segundo de los estados más elevados, Jesús sumergió su conciencia en la vibración del Espíritu Santo y su inherente inteligencia crística. De ese modo, la conciencia de Jesús traspasó los límites de su cuerpo hasta abarcar toda la creación finita que se encuentra en la región vibratoria de lo manifestado, la esfera de tiempo y espacio que incluye los universos planetarios, las estrellas, la Vía Láctea y la familia de nuestro pequeño sistema solar, del cual forma parte la Tierra, donde el cuerpo de Jesús era tan solo una partícula. Jesús el hombre, un diminuto punto sobre la Tierra, se convirtió en Jesús el Cristo, cuya conciencia unida a la conciencia crística del Espíritu Santo era omnipresente. Dicho estado se puede cultivar externamente al experimentar el amor de Dios en su reflejo, la conciencia crística que atrae la materia y la conciencia hacia la divinidad, y expandir luego ese sentimiento de amor incondicional a la familia, a la sociedad, a la nación, a todas las naciones y a todas las criaturas. También se puede lograr internamente si expandimos la conciencia al meditar en el sonido cósmico de Om, a fin de trascender la semisubconsciencia, la semisupraconciencia, la conciencia del alma y la semiconciencia crística, hasta alcanzar el estado culminante de la conciencia crística omnipresente. Un ser crístico ama a todos y percibe realmente cada una de las porciones de la Tierra y del espacio vibratorio como si fuesen las células vivientes de su propio cuerpo. En cierta ocasión, Lahiri Mahasaya, el gurú de mi maestro, se encontraba exponiendo sus enseñanzas sobre el Bhagavad Gita, una de las escrituras de la India, a un grupo de estudiantes de Benares. En medio de una explicación sobre el significado de Kutasha Chaitanya, la conciencia crística universal o conciencia de Krishna, súbitamente exclamó jadeante: me estoy ahogando en los cuerpos de muchas almas cerca de las costas de Japón. A la mañana siguiente, sus discípulos leyeron en los periódicos que un barco había zozobrado cerca de las costas de Japón, a consecuencia de lo cual murieron varias personas. Este hecho fatal ocurrió exactamente a la hora en que Lahiri Mahasaya, en su omnipresencia, experimentó el naufragio.
Lo mismo ocurrió con Jesús. Él había logrado conducir exitosamente su conciencia a través de niveles ascendentes de expansión de la conciencia hasta alcanzar ese segundo estado de inmersión en el Espíritu Santo, el estado crístico de omnipresencia. Esto es lo que significa que Jesús se encontraba lleno de Espíritu Santo. El estado crístico o de percepción del Espíritu Santo, la unión con la presencia de Dios en la creación manifestada, es el estado habitual de los seres divinos que nacen con el propósito de servir e inspirar a la humanidad que se encuentra atrapada en el engaño. Así como el Señor mismo, en su aspecto de almas individuales, se halla cautivo en las multitudinarias formas que existen en el reino de la creación, un reino abrumado por pruebas y tribulaciones, conflictos y sufrimiento. Así también los redentores enviados por Dios aceptan compartir los desafíos y aflicciones de los seres a quienes vienen a liberar. Incluso para un maestro completamente liberado, descender una vez más a una mente y un cuerpo nuevo implica asumir cierto grado de engaño, la bienaventuranza de la unión profunda con el trascendente Dios Padre, el espíritu que se encuentra más allá de todo artificio de la ilusión. Es un estado que un Cristo abraza en los periodos de trascendencia, durante el samadhi, que experimenta en la meditación. Pero desde dicho estado retorna a la esfera de la manifestación y sus restrictivos principios creativos, que hacen posible este drama cósmico de fuerzas y formas delimitadas que interactúan entre sí. La naturaleza del mundo manifestado es tal que un estado prolongado o permanente de unión con la trascendencia sería sumamente improbable e incluso imposible para aquellos cuyo servicio a la humanidad se lleva a cabo en contacto reiterado con la gente. A veces ciertas almas excepcionales sirven al género humano permaneciendo sobre todo en meditación trascendente, estado en el cual envían poderosas vibraciones espirituales para contrarrestar los males que aquejan al mundo. Pero estas almas permanecen apartadas en lugares remotos y en raras ocasiones, o quizás nunca, aparecen ante los hombres comunes. En Autobiografía de un yogi hago referencia a uno de tales avatares, Mahavatar Babaji. La naturaleza misma permanece impotente ante él y sobrecogida de admiración. El ser humano que avanza dando traspiés no solo necesita las silenciosas bendiciones procedentes de estos elevados benefactores espirituales, precisa también del ejemplo tangible de un ser mortal que le infunda valentía, fe y anhelo por Dios y que le muestre el camino a la redención. Por eso es imprescindible la presencia de los seres divinos que optan por servir en el escenario de las contiendas humanas. En la unión con el Ser Absoluto existe un elevado estado de trascendencia interior que en el yoga se denomina Nirvikalpa Samadhi y en el cual el alma se mantiene conscientemente unida a Dios en su aspecto trascendente, incluso cuando el cuerpo físico y la mente continúan expresándose y ocupándose de las actividades que exigen su atención. Esta es la meta de la ascensión que solo alcanzan los seres celestiales. El Nirvikalpa Samadhi puede experimentarse durante breves periodos o bien durante meses por almas sumamente avanzadas, o incluso durante algunos años en el caso de aquellos que han alcanzado lo que el yoga se conoce como Brahmasthiti, o estado de unión permanente con Dios. Vivir en el mundo del engaño a la vez que se experimenta la indescriptible bienaventuranza de la única realidad inmanifestada hace que el vínculo con el cuerpo se vuelva muy débil. Finalmente, se torna difícil el simple hecho de mantener la cohesión atómica de la engañosa forma material y de evitar que la individualidad del alma se disuelva en el espíritu.
Por consiguiente, incluso en los estados más elevados de unión divina, la naturaleza externa de quienes se encuentran unidos a Dios retiene cierto grado de identidad con el ego y el engaño, lo suficiente como para mantener juntos el cuerpo y el alma. Para desempeñar su papel especial en el drama de Dios, Jesús el hombre transformado en Jesús el Cristo se preparó para los 3 años culminantes de su ministerio, en los que se enfrentaría a los más poderosos enemigos, el mal y la ignorancia, productos del ilusorio engaño a fin de poder sobrellevar la carga impuesta por esta misión que le había sido encomendada. Era necesario forjar y fortalecer sus facultades físicas y mentales en las llamas de las pruebas y de la tentación, para lo cual centró su conciencia externa en la unión divina proveniente de su inmutable percepción interior. Jesús tuvo que superar las pruebas metafísicas y psicológicas de Satanás antes de poder abandonar por completo el engaño. Durante el tercer y último de los estados de trascendencia en el espíritu, la unión total del cuerpo, el Espíritu Santo, la conciencia crística y Dios Padre, que se perciben como uno solo en el espíritu. Él sabía que mientras se encontrara encarnado en los dominios de Maya, continuarían las pruebas mortales nacidas de la ilusión. A pesar de que Jesús ya se había liberado en el espíritu en su encarnación como Eliseo, el cuerpo y la mente de su nueva encarnación conservaban en parte ciertas características de existencias pasadas, el recuerdo, las sugerencias y los deseos terrenales de su previa conciencia humana limitada. Aun cuando ya no le ataban, intentaron atraer su elevada conciencia hacia el mundo terrenal por medio de la ley del hábito que liga el alma a la existencia mortal. Esta es la explicación psicológica de que el hábito que Jesús tenía de permanecer en la conciencia divina fuera sometido a la tentación de los hábitos mortales de vidas pasadas que deseaban apartarle del gran confortador. La vibración del Espíritu Santo, la fuente de toda satisfacción, puesto que es la suma de todo cuanto pueda anhelarse de la esfera terrenal. La naturaleza y el origen del mal. Muchos intérpretes modernos de las Escrituras, no pudiendo dilucidar las razones por las cuales un Cristo perfecto reconocería la existencia de Satanás y el poder de éste para tentarle, han intentado refutar de manera convincente la antigua idea de la existencia del diablo, deduciendo que se trata de un concepto obsoleto y metafórico. Dios es la fuente y esencia de todas las cosas, argumentan. Por lo tanto, el mal no existe. ¿Cómo podría existir el mal en un mundo creado por un ser divino que es solo bondad? Otros señalan que el bondadoso Dios no conoce el mal, porque si así fuese, sin duda le pondría fin. Ver a Dios en todo y negar el poder que posee el mal para influir sobre la vida del hombre tiene algunos aspectos favorables, ya que, incluso si se reconoce la existencia de una fuerza consciente del mal, Satanás, ésta no puede ejercer influencia sobre la mente humana a no ser que ésta lo acepte. Sin embargo, resulta totalmente contradictorio negar la existencia del mal y sus tentaciones mientras permanecemos sujetos al sufrimiento y sucumbimos a deseos que no están acordes con la imagen de Dios que mora en nuestro interior. Si residimos en un cuerpo, tácitamente hemos reconocido la dualidad del mundo de la materia. La filosofía podrá desarrollar un intrincado juego de palabras con la verdad, pero el hecho cierto es que cada persona debe enfrentarse a la obstinada actitud de su presente estado de conciencia
Es preferible conocer los ardides del mal y los métodos para combatirlos antes que caer en su trampa por sorpresa al negar despreocupadamente la realidad. Solo el auténtico conocimiento y no las meras aseveraciones que no han sido sometidas a la prueba de la experiencia puede conducir a la emancipación final. Si bien no se puede negar el hecho de que Dios es la fuente de todo cuanto existe y que el mal es parte de la creación de Dios, también debe reconocerse que lo que llamamos mal es relativo. Ciertamente es terrible que la violencia, los accidentes y las enfermedades maten a miles de millones de personas, siglo tras siglo. La muerte misma, sin embargo, es necesaria para la renovación y la evolución de la vida. Además, la tierra no tiene como propósito el ser un lugar celestial. Si así fuese, nadie desearía abandonar el cómodo cuerpo físico y este agradable mundo para regresar a Dios. La aflicción, en cierto sentido, es una benefactora del hombre, porque le lleva a buscar en Dios el estado en que se trasciende el sufrimiento. Así pues, es difícil fijar una línea divisoria entre el bien y el mal, salvo en su sentido relativo. Para Dios nada es malo, porque nada puede hacer decrecer su inmortal y eternamente perfecta bienaventuranza. Por el contrario, para la miríada de seres que se encuentran atrapados en el crisol de la existencia mortal, el mal es algo demasiado real, y afirmar que Dios no reconoce el sufrimiento de los hombres como algo nocivo implicaría que se trata de un Dios muy ignorante. La existencia del mal en el mundo podría atribuirse a diversas causas. Algunas personas señalan que la responsabilidad de estos hechos no radica en Dios ni en ningún poder maléfico de naturaleza objetiva. Rechazan la idea de que Satanás sea un ser real, por considerarla una superstición medieval, semejante a la del dragón que ha de perecer bajo la espada del caballero victorioso. Tratan de refutar la existencia de Satanás argumentando que el mal tiene un origen subjetivo y que surge de factores psicológicos cuya raíz se encuentra en los pensamientos y acciones del hombre mismo. Tal vez podría admitirse este concepto en el caso de los actos atroces perpetrados por almas viles que causan sufrimiento a sus semejantes. Pero, ¿qué decir del dolor que se experimenta en las enfermedades, las heridas y la muerte prematura? Según el punto de vista de que el mal es subjetivo, incluso estos sufrimientos son el resultado de las decisiones y acciones erróneas del hombre, de su falta de armonía con las leyes universales. En este sentido, es evidente que el mal que se manifiesta en la vida del ser humano es causado por él mismo. Por ejemplo, si un hombre golpea un muro de piedra con los nudillos, el innegable mal resultante no será un daño creado ni deseado por el muro, sino la consecuencia directa de la ignorancia de esa persona que golpea las piedras que son duras por naturaleza. De igual modo, podría decirse que Dios es el muro de piedra de la bondad eterna. Su universo se sostiene gracias a la operación de leyes justas y naturales. Quien quiera que sea lo suficientemente torpe como para hacer mal uso de su inteligencia y actuar contra esa bondad, causará inexorablemente el mal del dolor y del sufrimiento, que no se debe a ningún propósito o deseo de Dios, sino al conflicto que se produce entre los modos perniciosos de vida y los eternos principios del bien, que son la base de todas las cosas que tienen su ser en Dios. El ser humano posee el don del libre albedrío, que le ha sido divinamente concedido para sintonizarse con la bondad, la paz y la inmortalidad de Dios. Quienes utilizan la voluntad en forma opuesta a sus leyes y las quebrantan, actúan fuera de sintonía con él. Están destinados a sufrir los efectos adversos de sus malas acciones, conforme a la ley de causa y efecto. Un niño pequeño dotado de capacidad de razonamiento
puede disfrutar de perfecta salud y de protección bajo la estricta disciplina de su madre, mas cuando crece dice: Madre, sé que estoy a salvo bajo tu cuidado, pero me pregunto, ¿por qué fomentaste mi inteligencia y me diste el poder del libre albedrío si siempre decidirás cómo debo comportarme? Deseo tomar mis propias decisiones, descubriré por mí mismo lo que es bueno y lo que es malo para mí. La madre le responde: Hijo, es justo que reclames el derecho de utilizar tu libre albedrío. Cuando estabas indefenso y aún no habías desarrollado tu poder de raciocinio, te crié con la protección del amor maternal. Pero ahora los ojos de tu razón se han abierto y ha llegado el momento de confiar en la guía de tu propio juicio. De este modo, sin protección alguna, el joven se aventura en el mundo, dotado únicamente de un discernimiento parcialmente desarrollado. Abusa de las leyes de la salud y se enferma. Elige malas compañías, se involucra en riñas y termina con un ojo morado y una pierna fracturada. Es la Madre Divina la que trata de proteger a cada bebé a través del amor instintivo de los padres. Sin embargo, llega un momento en el que el bebé madura y debe protegerse por sí solo mediante el ejercicio de su raciocinio. Si aquel que está en proceso de madurar se deja guiar correctamente por el discernimiento, alcanzará la felicidad. Pero si por el contrario emplea la razón de manera incorrecta, provocará un desenlace desafortunado. Sobre la base de este análisis del mal, parecería que la causa de este es más subjetiva que objetiva, es decir, que se debe principalmente a la ignorancia y al juicio errado de los seres humanos y no a alguna fuerza maligna del universo. El poder de los hábitos ofrece un ejemplo adecuado. Los males resultantes de los excesos o de la imprudencia con relación al cuerpo, la mala salud, el estar a merced de las tentaciones, no se originan sino hasta que el hombre, por actuar conforme a un razonamiento erróneo, abandona todo cuidado de sí mismo y al transgredir reiteradamente las leyes divinas, permite que los excesos perjudiciales se conviertan en un hábito de la conciencia. Todos los hábitos buenos o malos controlan y esclavizan la mente solo cuando la voluntad se ha dejado conquistar por las buenas o malas acciones reiteradas que surgen del juicio correcto o desacertado. ¿Por qué entonces algunos niños nacen con una particular tendencia al autocontrol y otros con inclinación a la debilidad, antes de haber tenido siquiera la oportunidad de ejercer su razón y su libre albedrío? Algunos intelectuales aseveran de manera categórica que la herencia es responsable de los rasgos buenos o malos de un niño, pero ¿por qué razón un Dios imparcial dotaría a un niño con características hereditarias beneficiosas que le proporcionan un buen cerebro inclinado solo a las buenas tendencias, y a otro niño le daría rasgos hereditarios perjudiciales y un cerebro disfuncional inclinado a hacer únicamente el mal bajo la influencia que imponen los malos instintos fisiológicos? Encontramos una respuesta en la ley de la reencarnación y en su encolorario, el karma. El dispensador cósmico de justicia, cuya labor se ejerce a través de la ley de causa y efecto que gobiernan las acciones de toda persona. El karma, el dispensador cósmico de justicia, cuya labor se ejerce a través de la ley de causa y efecto que gobiernan las acciones de toda persona. De acuerdo con esta ley, el alma atrae una herencia buena o mala y una mentalidad buena o mala, según los deseos y hábitos creados en pasadas existencias terrenales, los cuales, al no haber sido enmendados, se transfieren desde una reencarnación a la siguiente. El buen o mal juicio que una persona demuestra a lo largo de todas sus encarnaciones, al actuar a través de la ley de causa y efecto, crea buenas o malas inclinaciones, y esas inclinaciones la llevan a renacer en una familia
con buenas o malas tendencias hereditarias, o bien, más allá de los efectos de la herencia, en otra vida en la que sus experiencias y medio ambiente sean congruentes con sus tendencias kármicas. Así pues, podría decirse que el mal presente en la vida del hombre es el resultado de su razonamiento equivocado. Si bien todos estos hechos apoyan el argumento de que el mal es subjetivo, que el hombre puede ser acusado de hacer mal uso de su raciocinio y de dar origen al mal por crear desarmonía con las leyes de Dios, este razonamiento no logra explicar de manera apropiada cada aspecto del mal que se halla inextricablemente ligado a la miríada de manifestaciones de la creación. Millones de bacterias y ejércitos de gérmenes virulentos e invisibles pululan silenciosamente por la tierra, buscando, como voraces langostas, destruir la cosecha de las vidas humanas. Innumerables enfermedades infestan animales y plantas, los cuales carecen de libre albedrío y en consecuencia no pudieron haber atraído esos males como resultado de su mal karma prenatal. ¿Por qué existe la muerte ocasionada por inundaciones y cataclismos? No parece verosímil que los millones de personas que perecieron a causa de las inundaciones y las hambrunas ocurridas en China hayan padecido estas calamidades como consecuencia de sus pasadas acciones en vidas anteriores. ¿Por qué existe el canibalismo en la naturaleza? La cría de salmón vive de la carne de su madre. El pez grande se come al pequeño. Después el pescador se divierte pescando al pez grande, engañándolo con la carnada del anzuelo. Y cuanto más lucha el pez por conservar su vida, más disfruta el deportista y dice: caramba, qué salmón. ¿A quién le gustaría estar en el lugar del pez? ¿Por qué los seres humanos se matan unos a otros en las guerras? ¿Por qué los pensamientos que proceden del juicio errado y de las emociones tales como los celos, la venganza, la codicia, el egoísmo tienen que aparecer en la mente humana? Si el hombre está hecho imagen de Dios y Dios es bondad, entonces la deducción lógica es que el hombre no podría ser otra cosa que bueno. Las guerras son el resultado del egoísmo industrial y territorial, del egoísmo nacionalista y la ambición de poseer que consume a las naciones. Entonces, ¿por qué no se evitan los conflictos mediante debates parlamentarios? ¿Por qué el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria lanzó al mundo a una furiosa conflagración que precipitó la Primera Guerra Mundial? Recordemos el caso de Tamerlán, emperador de la India, que después de su victoria mató a 1 millón de hindúes. Pensemos en los aztecas, que tenían por costumbre arrancar el corazón de sus prisioneros de guerra, por centenares ante los ídolos que adoraban. Consideremos la quema de brujas y de mártires bajo el celo de la fe cristiana. ¿Cómo obtienen déspotas como Hitler el poder para causar indecibles horrores a la humanidad? ¿Y qué decir de la guerra de las cruzadas emprendida en nombre de las enseñanzas de Jesús? Enseñanzas que hacen hincapié únicamente en el amor a nuestros enemigos y el hecho de que miles de sacerdotes defendieron esa guerra y oraron por su propia victoria y la destrucción de sus hermanos enemigos. El ser humano no fue quien creó la tentación física, ni las bacterias mortíferas, ni los cataclismos naturales. Desde el comienzo mismo, el mal existió para engañar al hombre e influir sobre su libre albedrío. Qué fácil le resulta a la mayoría de la gente dejarse tentar por lo material, languidecer espiritualmente y hacer aquello que les perjudicará. La lucha de los animales por cazarse unos a otros, la contienda entre las fuerzas destructivas y opuestas de la naturaleza, los gérmenes depredadores,
el poder del engaño para conseguir que el hombre razone de forma errada, la infinita creatividad de las tentaciones para causar el mal, incluso contra lo que se aconseja el buen juicio. Muestran claramente que existe una fuerza objetiva del mal que intenta destruir las expresiones manifestadas del bien infinito. La mente del hombre marchita por la ilusión lanza un desafío jactancioso y vano a la divinidad omnisciente, por el cual hace alarde de que, si él fuese el Todopoderoso, crearía un mundo mucho mejor que el existente. De ese modo, desterraría de la tierra las devastadoras enfermedades y los accidentes, las debilidades mentales y las emociones perniciosas, tales como el deseo de venganza, la ira y la codicia, la avaricia industrial que lleva a la depresión económica, los desastres naturales tales como los terremotos, las inundaciones, las sequías y las hambrunas, el tedio, la desesperación, la vejez, la muerte dolorosa, todas las ruinosas tragedias de la vida. Además, crearía un mundo donde el esfuerzo sería gozoso y estaría libre del dolor de las penalidades, un estado siempre renovado de felicidad mental para todos, desprovisto de ociosidad mental y aburrimiento. Haría que el cuerpo fuese invulnerable y que cambiase de acuerdo con los dictados de la voluntad. Construiría el cuerpo a gusto de cada persona, valiéndose del taller de la materialización y dotándolo de poder de rejuvenecerse. Crearía una variedad de ocupaciones con un vasto espectro de actividades, todas conducentes a la satisfacción infinita, eterna y plena de deleite. Desde el éter serían materializados buenos ciudadanos por medio de la voluntad, tal como Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Todos los seres irían al cielo y se convertirían en ángeles después de haber concluido exitosamente su entretenimiento terrenal. Es fácil imaginar un mundo así porque el alma siempre está susurrándole al hombre su perfección original, incluso mientras el ego le mantiene absorto en el arriesgado juego con los atractivos de una distorsionada dualidad terrenal. No es imposible lograr una existencia ideal, pero habrá de ocurrir en un tiempo y una esferas diferente, reservado para aquellos que se han graduado en las tareas de aprendizaje de la vida terrenal. Una vida exenta de dificultades resultaría de escaso valor para el hombre común en su presente etapa de evolución. No aprendería ninguna de las lecciones que conducen al crecimiento, ni transformaría su rígido carácter en conciencia divina, ni tendría incentivo alguno que le impulsara a buscar y conocer a su Hacedor. A pesar de todo, continúa sin resolverse el vestuoso enigma. ¿Tuvo el mal su origen en el plan de un Dios bueno y perfecto? El Señor mismo le respondió al profeta Isaías: Yo soy Yahvé, no hay ningún otro, fuera de mí ningún Dios existe. Yo te he ceñido, te investí con poderes y atributos, como guerrero aunque tú no me conozcas. Yo modelo la luz y creo la tiniebla, yo hago la dicha y creo la desgracia, yo soy Yahvé el que hago todo esto. De modo similar, los iluminados rishis de la India percibieron el gozo, la aflicción, el nacimiento, la muerte, el temor, el valor. Todos estos diversos estados de los seres surgen únicamente de mí como transformaciones de mi naturaleza. Soy la fuente de todo, de mí emerge la creación entera. Solo el espíritu es perfecto. En la creación todas las cosas son imperfectas, pues se hallan delimitadas. El comienzo mismo de la creación dio origen a la ley de la dualidad, luz y tinieblas, bien y mal. La ley de relatividad necesaria para dividir al uno en muchos. Por medio de la tormenta de la vibración, los pensamientos de multiplicidad emanados de Dios proyectaron las olas de la manifestación.
su lila o juego divino. Del mismo modo que el padre quiere tener el gozo de jugar con su hijo, a pesar de que eso no constituya una necesidad vital para el progenitor, el espíritu deseó desinteresadamente disfrutar de su bienaventuranza en una multiplicidad de seres, aunque no lo necesitara, ya que el espíritu es completo y perfecto. El deseo del espíritu fue, por lo tanto, una imperfecta agitación de la perfecta y serena bienaventuranza, una vibración de pensamiento que tenía como fin realizar algo cuando ese logro no era necesario. Como se expuso anteriormente, el espíritu, al ser la única sustancia existente, no contaba con nada que no fuera él mismo a partir de lo cual pudiese crear. Véase el discurso 1. Por ello, en su forma infinita, conciencia, el espíritu se diferenció únicamente en pensamiento, entre él mismo y la creación que surgió de él. Al igual que las diversas imágenes de un sueño asumen la apariencia de realidad en su existencia relativa como pensamientos separados, constituidos tan solo por el material mental de la imaginación del soñador. Con el objeto de otorgar individualidad e independencia a las imágenes de su pensamiento, el espíritu debió emplear un engaño cósmico, un hechizo mental universal. El espíritu difundió su deseo creativo y lo impregnó con una ilusión cósmica. Un grandioso medidor mágico que en las escrituras hindúes se describe como Maya, de la raíz sánscrita ma, medir. El engaño divide y mide el infinito indeterminado en formas y fuerzas finitas. La acción de la ilusión cósmica sobre estas individualizaciones se denomina avidya, la ilusión o ignorancia individual, que les confieren una engañosa verosimilitud a su existencia aparentemente separada del espíritu. Los seres individualizados que poseen una mente y un cuerpo humanos están dotados del poder del libre albedrío y de independencia de acción. Aun cuando Dios creó el universo a partir de la ilusión, Él no se encuentra bajo el influjo de tal engaño. Él sabe que Maya es solo una modificación de su conciencia única. Los colosales dramas de la creación y disolución de planetas y galaxias, el nacimiento, crecimiento y declive de imperios y civilizaciones, las incontables representaciones en miniatura de las vidas individuales y sus breves dramas de salud y enfermedad, riqueza y pobreza, vida y muerte. Todo ello sucede en Dios como el único soñador y creador, y no es más que una percepción quimérica de cambio dentro del eternamente inmutable. Una parte del ser infinito permanece por siempre trascendente, más allá de las dualidades vibratorias. Allí, Él es absoluto inactivo. El espíritu. Cuando el espíritu hace vibrar su conciencia con pensamientos de diversidad, se torna inmanente y se convierte en creador omnipresente en la finita región vibratoria del infinito. Aquí Dios se halla activo en su aspecto de Espíritu Santo, vibratorio y creativo, con su inmanente conciencia crística. Dentro de la inteligencia creativa del Espíritu Santo se encuentran todas las leyes y principios rectores que manifiestan, conservan y disuelven cada porción y partícula del universo del Señor. El Espíritu Santo heredó del Espíritu la independencia para crear y gobernar dentro del vasto ámbito prescrito de poderes manifestados que le fueron asignados. Ese poder creativo que da origen y sustento a la creación se conoce en las escrituras hindúes como Mahaprakriti, la gran naturaleza, la potencialidad de todo cuanto pueda llegar a existir. Cuando este poder emana de Ishvara, Dios Padre de la creación,
como la vibración cósmica creativa e inteligente, adopta una naturaleza dual. En su aspecto de paraprakriti, la naturaleza pura, crea y expresa todo bien y toda belleza en armonía con la inmanente Kutashta Chaitanya, la conciencia crística, que se encuentra en sintonía con Dios. Su naturaleza divina se expresa de manera excelsa en los celestiales reinos causal y astral. Sin embargo, cuando el poder vibratorio desciende a la manifestación material, se convierte simultáneamente en una nómada aparaprakriti, una naturaleza impura, la cual crea a través de las leyes limitantes de la materia burda y del engaño en su máxima expresión. Estos dos aspectos de Prakriti se corresponden con las denominaciones Espíritu Santo y Satanás del cristianismo. El Espíritu Santo, en sintonía con la conciencia crística, crea la bondad y la belleza y conduce toda manifestación hacia una armonía simbiótica y la unidad final con Dios. Satanás, del hebreo literalmente el adversario, nos separa de Dios y nos impulsa a enredarnos en el mundo ilusorio de la materia, empleando el engaño cósmico de Maya para difundirse, confundir, cegar y atar. Por esa razón se define a Satanás como un arcángel caído del cielo, como una fuerza que cayó de la gracia de la sintonía con la sagrada vibración creativa de Dios. Dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. La divina vibración cósmica y su luz creativa se convirtieron en una fuerza dividida, para y apara prakriti. El aspecto satánico o apara afirma su independencia y le vuelve la espalda a Dios y a los reinos celestiales para emplear sus ardides en las más burdas regiones de la dualidad del contraste, de la inversión, de los estados opuestos y de la mortalidad, debido a que envuelve la materia y lleva al hombre a la más engañosa confusión de la ilusión mágica. Jesús se refirió a esta fuerza satánica como un diablo, un homicida y un mentiroso. El diablo fue homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Satanás se originó como consecuencia natural del deseo desinteresado de Dios de dividir su océano de unidad para dar lugar a las olas de la creación finita, como un poder dotado de voluntad independiente que haría uso de las leyes de la creación material para manifestar y sostener la existencia de dicha creación. El plan del espíritu era que dicha fuerza cósmica ilusoria, de naturaleza consciente, estuviese dotada de independencia con el fin de que utilizara Maya y Avidya para crear objetos finitos que reflejaran a Dios a partir de la vibratoria energía cósmica del Espíritu Santo y en armoniosa sintonía con la divina inteligencia crística presente en éste. Las gemas perfectas en las minas, las flores perfectas, los animales perfectos y las iluminadas almas humanas que habitan en planetas perfectos, todos ellos fueron creados de este modo, como manifestaciones materiales de los reinos celestiales astral y causal. Por eso en la Biblia cristiana vemos que el Adán y la Eva ideales comulgaban con Dios de manera muy sencilla y natural en el exuberante jardín del Edén, después de una existencia armoniosa, una expresión perfecta de forma, hábitos de salud y modalidades de existencia en el escenario del tiempo, exenta de sufrimiento, enfermedades, accidentes crueles o una dolorosa muerte prematura, todas las formas creadas retornarían a Dios, así como el arco iris aparece y desaparece, o como se crean para entretener las imágenes de las películas cinematográficas que emergen y se desvanecen a voluntad,
al conectar o desconectar la electricidad. Así también todas las cosas creadas debían existir como imágenes placenteras que se proporcionarían entretenimiento mutuo en la pantalla del tiempo y del espacio, y al final de su ciclo volverían a disolverse en su esencia pura, en el seno de Dios, después de representar a la perfección el drama correspondiente a ese periodo. Así pues, originalmente toda energía cósmica, que es el Espíritu Santo y la inteligencia crística, hacían vibrar, fluía hacia Dios y creaba imágenes perfectas a partir de la luz astral dirigida hacia el interior para revelar la presencia de Dios. La fuerza ilusoria cósmica consciente, cuyo poder independiente le había sido conferido por Dios, comprendió que si las manifestaciones de energía cósmicas emanadas de la vibración del Espíritu Santo se disolvían de nuevo en el espíritu de acuerdo con el plan divino, entonces su propia existencia individual cesaría también. Sin la sagrada vibración no habría razón alguna para la existencia ni para el sostenimiento de la fuerza ilusoria cósmica. Este razonamiento atemorizó a Satanás, el único propósito de su existencia, mantener manifestadas estas formas. Se veía amenazado. Por consiguiente, motivado por su intención de perpetuarse, se rebeló contra Dios, como un general indisciplinado puede en ocasiones volverse en contra de su propio rey, y comenzó a hacer mal uso de sus poderes cósmicos. Manipuló las leyes y los principios de la creación que estaban bajo su mando, con el fin de establecer pautas de imperfección que impidieran la automática disolución en el espíritu de las formas creadas. Satanás se volvió como el rayo que cae del cielo, porque él desvió la luz de la energía cósmica que se hallaba enfocada en Dios y la concentró en la materia densa. La luz astral que revelaba el cielo se transformó en las opacas luminarias físicas, el sol, el fuego, la electricidad, que muestran únicamente las sustancias materiales. En la literatura sagrada de numerosas confesiones religiosas se emplea una imaginería pragmática para personificar las cualidades, acciones y motivaciones de la deidad, así como sus derivaciones jerárquicas, debido a que la mente de la gente común, cómodamente restringida a una visión de causa y efecto de los fenómenos, no acepta con facilidad las abstracciones divinas, a no ser que éstas también se encuentren expresadas metafóricamente de un modo que les resulte familiar. Dios ha de tener un motivo para crear, su divino deseo libre de deseos, y debe haber una razón fundamental que explique la existencia y el comportamiento de un arcángel caído que se convirtió en un diablo, engañó al hombre y se opuso a Dios de incontables formas, a causa del deseo de Satanás de perpetuar su propia existencia. Por lo tanto, puede afirmarse que, excepto en el sentido absoluto de que todas las cosas están hechas de la única conciencia cósmica de Dios, no existe el mal en todo perfecto Dios. El mal reside en la fuerza adversaria que mantiene su esfera de influencia mediante el denso oscurecimiento de la verdadera naturaleza divina de todos los seres creados. El engañoso sofisma filosófico podría argumentar convincentemente que puesto que su deber como arcángel era conservar la existencia de las formas manifestadas, Satanás cayó del cielo al tratar de cumplir con su cometido. Cualquiera que sea el modo en que se le haya racionalizado, la caída de Satanás dio origen a un largo conflicto entre el Espíritu Santo, en sintonía con Dios y dotado de la inmanente inteligencia crística, y Satanás, el amante de la creación finita, apegado a la materia. Por cada bella creación de Dios en el cuerpo y la mente del hombre, así como en la naturaleza, Satanás conjuró una contraparte desagradable,
Dios creó una forma humana maravillosa que debía abastecerse de energía cósmica y vivir en un estado divino de libertad sin condiciones, en tanto que Satanás creó el hambre y la atracción por las gratificaciones sensoriales. Satanás sustituyó el poder mental por las tentaciones mentales e ideó la desconcertante ignorancia en oposición a la sabiduría del alma. Contrarrestó la grandeza de la naturaleza con las perniciosas potencialidades de las guerras, las enfermedades, las epidemias, los terremotos o las inundaciones. Una horda de calamidades. Dios hizo inmortal al hombre a fin de que reinara como inmortal en la tierra. Mas los males de Satanás ataron al ser humano a una conciencia de mortalidad. El hombre debía contemplar el drama de cambio con una inmortal mente inmutable para luego retornar al regazo de la bienaventuranza eterna, desmaterializando de manera consciente su forma física. Una vez que hubiese contemplado la danza del cambio en el escenario de la inmutabilidad, si Adán y Eva, los primeros seres simbólicos, no hubiesen sucumbido a las tentaciones de Satanás y sus descendientes no se hubieran dejado influir por la ignorancia hereditaria, el hombre en la actualidad no tendría que experimentar una muerte dolorosa y desgarradora por causa de accidentes y enfermedades. Al hallarse fuera de sintonía con Dios, el hombre ha perdido el poder para desmaterializarse que le había sido concedido a los seres humanos originales y en consecuencia vive con la atemorizante perspectiva de que la película de su vida pueda verse cercenada prematuramente antes de haber terminado de ver el panorama completo y perfecto de su cambiante vida. En la tentación de Adán y Eva puede verse que la maldad de Satanás estaba en movimiento desde el comienzo mismo de la creación. Fue mi gurú Sri Yuktesvar, un swami hindú, el primero que me ayudó a comprender claramente tanto la esencia esotérica de la Biblia cristiana como su enigmática narración sobre Adán y Eva. He relatado la explicación de mi gurú en Autobiografía de un Yogi y la reproduzco en el presente contexto para ilustrar al lector. El Génesis es profundamente simbólico y no puede ser asimilado por medio de una interpretación literal, me dijo. El árbol de la vida es el cuerpo humano. La columna vertebral es como un árbol puesto al revés. Los cabellos son sus raíces y los nervios aferentes y eferentes son sus ramas. El árbol del sistema nervioso contiene muchos frutos apetitosos, sensaciones visuales, auditivas, olfativas, gustativas y táctiles. Al hombre le es permitido gozar de todos ellos rectamente, pero le fue prohibida la experiencia del sexo, la manzana en el centro del cuerpo, en medio del jardín. La serpiente representa la energía enrollada de la espina dorsal, que estimula los nervios sexuales. Adán es la razón y Eva el sentimiento. Cuando la emoción o la conciencia de Eva en cualquier ser humano es subyugada por el impulso sexual, su razón o Adán también sucumbe. Dios creó la especie humana materializando los cuerpos del hombre y de la mujer mediante la fuerza de su voluntad y dotó a la nueva especie con el poder de crear hijos de tal inmaculada o divina manera. Hasta aquí, su manifestación en el alma individualizada se había limitado a los animales, dominados por el instinto y privados de las potencialidades de la razón en su plenitud. Luego, Dios creó los primeros cuerpos humanos simbólicamente llamados Adán y Eva, a fin de que contaran con una condición más ventajosa para su evolución ascendente. El Señor transfirió a estos dos cuerpos las almas,
o la esencia divina, de dos animales. En Adán o el hombre la razón predominó, en Eva o la mujer tomó ascendiente el sentimiento, y así fue expresada la dualidad o polaridad que descansa bajo el mundo fenomenal. Razón y sentimiento permanecen en una celeste y gozosa cooperación, a condición de que la mente humana no sea engañada por la serpentina energía de las propensiones animales. El cuerpo humano no es solamente un resultado de la evolución de la bestia, sino que fue producido por un especial acto creativo de Dios. Las formas animales eran demasiado burdas para expresar la plenitud de la divinidad. Así pues, el primer hombre y la primera mujer fueron dotados de forma única en su médula espinal, centros ocultos agudamente despiertos, y en su cerebro el loto de 1000 pétalos, potencialmente omnisciente. Dios o la divina conciencia presente en la primera pareja creada aconsejó a Adán y a Eva gozar de todas las formas de la sensibilidad, con una excepción: las sensaciones sexuales. Esto le fue prohibido con el fin de evitar que la humanidad cayese en el inferior método animal de la propagación. La advertencia de no revivir los subconscientes recuerdos subyacentes en la memoria animal no fue escuchada. Tomando el camino de la procreación propia de las bestias, Adán y Eva cayeron del estado de alegría celestial que es inherente al hombre perfecto original. Cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos, perdieron, tal como Dios les había advertido, la conciencia de su inmortalidad, sometiéndose en cambio al dominio de la ley física, conforme a la cual el nacimiento del cuerpo debe seguir la muerte de éste. El conocimiento del bien y del mal, prometido a Eva por la serpiente, se refiere a las experiencias dualísticas y contrapuestas que los mortales se ven obligados a atravesar bajo el influjo de Maya, cayendo bajo el dominio del engaño, debido al mal uso del sentimiento y de la razón, o conciencia de Eva y Adán. El ser humano renunció a su derecho de entrar en el celeste jardín de la divina autosuficiencia. La responsabilidad personal de cada ser humano es el restaurar su naturaleza dual o sus antecesores a la unificada armonía del Edén. Cuando el Adán y la Eva originales perdieron el Edén, el estado de conciencia divina, se identificaron profundamente con la burda forma física y sus limitaciones perdieron su inocencia original. Estado en el cual podían verse como almas encerradas en un maravilloso cuerpo, triple, hecho de conciencia, fuerza vital y radiación atómica. El propósito de Dios era que el hombre viera el cuerpo y la mente humanos como formas ilusorias, el pensamiento que proporcionaban al alma en un medio para experimentar el drama cósmico del Señor. A partir de su caída, el hombre se ha abandonado a las efímeras atracciones de los placeres corporales y así se encuentra sujeto a los innumerables sufrimientos inherentes a la conciencia del cuerpo. Bajo la influencia de Satanás, el hombre se concentra en las apariencias y vicisitudes externas de la vida en vez de enfocarse en la inmutabilidad subyacente. De este modo, le aqueja la falsa idea de que la muerte significa su aniquilación. La cósmica película cinematográfica de la vida que todo ser humano protagoniza en la Tierra, su nacimiento, sus experiencias y su muerte. Produce un estado eufórico de conciencia asociado con su nacimiento y la triste noción de que su fin llegará con la muerte. La ignorancia satánica impide ver la vida del hombre cuando éste comienza jubiloso su descenso de Dios y cuando regresa exultante a él en su apresurado retorno al hogar divino.
al esclavizar la atención del hombre atándola al cuerpo y a los sentidos físicos, Satanás hace que el ser humano olvide las experiencias prenatales y las posteriores a la muerte que tienen lugar en el reino astral suprafísico. Y al mostrarle por algún tiempo este drama de la vida y bajar luego el telón de la oscuridad, le provoca el falaz concepto de la muerte. El cambio denominado muerte es sólo un eslabón externo en la cadena de la inmortalidad, cuya continuidad se halla maliciosamente oculta de la vista del hombre. Decir que la muerte no existe es incorrecto y contrario a la metafísica, pero es igualmente erróneo adjudicarle la realidad y el carácter definitivo que la ilusión sugiere. Para disolver la sombría visión de la danza macabra, el ser humano debe aprender a contemplar todas las permutaciones simplemente como pequeñas olas de cambio que aparecen y desaparecen en el inmutable océano de la infinitud. Así como puede verse el lento proceso de formación, florecimiento y desaparición de una flor en una pantalla cinematográfica, así debe el hombre contemplar la representación de su vida en la pantalla de la conciencia a lo largo de las etapas que transcurren desde la niñez hasta la edad adulta y posteriormente su disolución por voluntad propia en el seno de Dios. Satanás comprendió que todo resultaría demasiado sencillo si los hijos inmortales de Dios, después de contemplar con actitud inmutable una existencia terrenal perfecta, regresaran nuevamente a la inmortalidad. Por eso, alteró la exhibición de esta perfecta película de la vida antes de que tuviera la oportunidad de alcanzar su culminación en Dios. Las engañosas maquinaciones de Satanás dieron origen al dolor y al sufrimiento físico y mental. Estas pautas del mal que surgieron del diablo han perturbado la existencia perfecta y libre de deseos que Dios pretendía que los seres humanos tuviesen. La insatisfacción de protagonizar la película de una vida imperfecta y destruida prematuramente provocó que el hombre un sentimiento de falta de plenitud y el anhelo de ver películas perfectas representadas y finalizadas de acuerdo con sus deseos. De este modo, las almas inmortales, hechas a imagen de Dios, olvidaron su ya perfecta inmortalidad. Comenzaron a utilizar su libre albedrío con el fin de satisfacer el deseo de lograr una plenitud temporal. Sin embargo, cada deseo engendra una prole de nuevos deseos. Estos a su vez llevan a los inmortales hacia un laberinto mortal de idas y venidas, de nacimientos y muertes terrenales, regidos por el principio de causa y efecto, la ley de la compensación, merced a la cual cada acción provoca su correspondiente reacción, opera como el medio más efectivo empleado por Satanás para mantener a las almas, que de otro modo se encontrarían libres, encadenadas a la tierra. Esta ley de la acción, el karma, que mantiene a las almas prisioneras en el reino de la finitud de Satanás, hace que sea necesaria la rueda giratoria de la reencarnación, a través de las consecuencias kármicas de las acciones erróneas del hombre y de los deseos mundanos que provienen de la insatisfacción generada por una vida imperfecta. La rebelde fuerza ilusoria cósmica vuelve a arrojar a la existencia finita una y otra vez a aquellos seres que solo han merecido un breve respiro entre una y otra encarnación en el reino astral de la vida después de la muerte. La reencarnación se originó como resultado de los intentos de Satanás por inmortalizar la carne mutable con el fin de mantener a las criaturas bajo su dominio. Al hallarse sujeto al cambio, el cuerpo físico no era perdurable, sino que estaba destinado a sucumbir ante el cambio final denominado muerte. Las almas inmortales cautivas de la ley kármica de recurrencia no podían regresar a Dios debido a los deseos imperfectos que Satanás había engendrado en ellas.
por lo cual se vieron obligadas a regresar repetidamente a la tierra mediante el renacimiento en nuevas formas carnales. Como un pescador, Satanás ha arrojado las redes de la ilusión alrededor de la humanidad entera e intenta continuamente arrastrar al hombre a la esclavitud del engaño, la muerte y la finitud. Satanás tienta a la humanidad con la carnada de la codicia y las promesas de placer y lleva a la gente a la destrucción y a incesantes reencarnaciones de sufrimiento. Retiene a las almas como si fuesen peces en el estanque de la finitud y genera en ellas un estado de identidad con las limitaciones y los deseos mortales, con el objeto de hacerlas reencarnar una y otra vez en la tierra. Cuando se satisface un deseo, Satanás insinúa en la conciencia nuevos deseos por medio de ingeniosas tentaciones para evitar que el alma escape de sus diabólicas redes terrenales. En cierto sentido, al actuar como un instrumento de Dios sin ser consciente de ello, Satanás proporciona un medio para liberar finalmente las almas de sus apegos mortales. La reencarnación asegura la libertad, ya que brinda a las almas inmortales suficiente tiempo y oportunidad para despojarse de todas las falsas ideas de satisfacción terrenal y para tomar plena conciencia a través de la sabiduría de su ya perfecta naturaleza divina. Al extinguirse los deseos y las consecuencias kármicas producidas por las decisiones equivocadas, alcanzan la libertad. Debe admitirse que Satanás es sumamente astuto, ya que es capaz de cautivar a los inmortales con el oropel de la materia, después de lograr hipnotizarlos y hacerles olvidar su legado de tesoros divinos. Satanás emplea esta pérdida de memoria con el objeto de que todos los seres creados se mantengan en estado de finitud y continúen identificándose con el cuerpo físico y en consecuencia sean esclavos del apego material, del instinto y de los deseos conscientes e inconscientes, de experiencias finitas. Mientras el ser humano no recupere su perdido Edén en la tierra, seguirá siendo un exiliado, obligado por la ley de la reencarnación a esforzarse incesantemente por satisfacer sus anhelos humanos. Satanás cuenta con una sutil estrategia para propagar los deseos, la introducción de la idea de dolor, que es un fenómeno puramente mental. Los seres humanos originales poseían un enorme autocontrol y su mente se hallaba desapegada del cuerpo de un modo impersonal, razón por la cual no sentían dolor cuando su cuerpo sufría alguna herida. Al principio, el dolor como parte de la creación era simplemente un sentido especial de alerta, cuya finalidad era proteger los frágiles instrumentos físicos y mentales de las perjudiciales colisiones con los objetos y las leyes de la materia densa. Pero al aumentar el apego del hombre por el cuerpo y el ego y en consecuencia su sensibilidad mental hacia las quejas de estos, Satanás convirtió el dolor en algo intolerable. Cada intrusión de malestar físico o emocional, grande o pequeño, origina el deseo de suprimirlo. Lo mismo ocurre con la aflicción del pesar impuesta por Satanás durante el fenómeno de la muerte. Esta debería haber sido una transición consciente y gozosa del cuerpo mutable al espíritu inmutable. Ese era el plan de Dios con relación a la muerte. Satanás influyó de tal manera en la conciencia del hombre para que éste deseara la felicidad perdurable en el cuerpo físico, que la muerte se convirtió en una dolorosa y atroz separación de la forma física, que ocasiona la inconsciencia en el momento de la transición. Como resultado del engaño de Satanás, el hombre no logra ver la muerte como el acontecimiento sublime que estaba destinado a ser, un ascenso, una liberación de la ardua e imperfecta vida terrenal,
en pos de la libertad perfecta y eterna en Dios. Por el contrario, el dolor provocado por el hecho de ser compelido a abandonar este parque de diversiones material engendra el deseo de regresar, el cual es una maquinación de Satanás. No obstante, la estrategia de Satanás se vuelve a la larga en su contra, ya que el dolor y el sufrimiento físicos son también un acicate que finalmente impulsa a las almas fatigadas de la materia a buscar su predestinada libertad en Dios. La emancipación se acelera si los seres humanos representan el drama viviente de una vida perfecta, gozando de salud, abundancia y sabiduría, al mismo tiempo que mantienen la mente desapegada y por encima de toda circunstancia, las dualidades del dolor y la aflicción creadas por Satanás. Se atenúan de manera considerable gracias a una mente poderosa que no agrave el sufrimiento a través del miedo o de la imaginación aprensiva. Es decir, si uno puede eliminar la conciencia de la enfermedad y no temerle si se produce, y no ansía con vehemencia recuperar la salud cuando se encuentra enfermo, estas tragedias le ayudarán a recordar su propia alma, el ser trascendente que jamás ha experimentado las fluctuaciones entre salud y enfermedad, sino que ha sido siempre perfecto. Si podemos saber y sentir que somos hijos de Dios y que como tales lo poseemos todo, al igual que nuestro Padre Dios, seamos pobres o ricos, podremos ser libres. Si somos capaces de crecer en la omnisciencia de nuestra alma, incluso mientras nos esforzamos por aumentar nuestro pequeño caudal de conocimientos, nos será posible trascender la ignorancia producida por el engaño. Todas las dualidades pertenecen al ámbito de la ignorancia. El temor a la enfermedad y el deseo de poseer buena salud, el temor a la pobreza y el deseo de nadar en la opulencia, el complejo de inferioridad por falta de conocimientos y también el deseo de poseer un gran intelecto. Por supuesto, si alguien sufre a causa de la mala salud, los fracasos o la ignorancia, no significa que haya de continuar sumisamente en ese estado. Debería despertar la perfección que mora en su interior para que se exprese externamente en forma de salud, prosperidad y sabiduría, pero sin reconocer el dolor ocasionado por las carencias ni el temor al fracaso. Es importante que el hombre comprenda que sus esfuerzos por alcanzar la plenitud surgen de un estado de engaño, puesto que ya posee todo cuanto necesita en su poderoso ser interior. Lo que le sucede es que cuando se encuentra identificado con sus compañeros mortales y espiritualmente ignorantes, imagina de manera equivocada que carece de estos atributos divinos. Solo debe tomar conciencia en la inagotable plenitud del tesoro que hay en su alma. El hombre ignorante sueña obstinadamente con la carencia y el fracaso cuando podría en cambio reclamar su herencia de gozo, salud y abundancia como hijo del soberano del universo. Incluso en este mismo instante, en el interior de su ser trascendente, mora en un reino de perfección, pero en su conciencia mortal sueña de manera continua con las maldades de Satanás. El contacto con Dios en la meditación, que da lugar al despertar del alma, es el camino para liberarse de las ilusiones perniciosas. El contacto divino del alma con la plenitud perfecta destruye por completo todas las semillas de los anhelos y apegos terrenales. El alma recuerda instantáneamente su herencia de bienaventuranza eterna, lo cual deja en ridículo todos los deseos que abriga el hombre por las insustanciales metas terrenales. En su omnisciencia, Dios debe de haber previsto con toda certeza el origen del mal en los extrovertidos poderes de sus arcángeles. Creador. Pero aun cuando la engañosa dualidad era el único medio con que Dios contaba para organizar una representación cósmica en la que pudiera disfrutarse a sí mismo,
en las múltiples divisiones de su ser, se aseguró de que ninguna ramificación de su plan quedase fuera del alcance de su bondad, que se refleja de manera omnipresente en la conciencia crística. A su debido tiempo, el poder magnético del amor de Dios atraería a todos los seres y los haría regresar a Él, por medio de la evolución, y les conferiría el despertar divino. Mediante infinitas manifestaciones en la naturaleza y en la vida del ser humano, la bondad de Dios se anuncia por sí sola con el propósito de impresionar al hombre e influir sobre él para hacerle regresar por su propia voluntad a la morada de la bienaventuranza. Satanás contraataca en cada caso con estratagemas engañosas y atractivamente placenteras que le ofrecen satisfacción temporal, a fin de embaucar al hombre crédulo para que busque la felicidad permanente en la inestable materialidad. La gente cede ante los ofrecimientos de Satanás porque éste endulza con miel los placeres perjudiciales. Su sabor es agradable al principio, pero al final sus consecuencias son nefastas. El Todopoderoso podría aniquilar a Satanás en un instante. Un decreto divino bastaría para subyugar totalmente a las fuerzas satánicas. Algunas de las criaturas universales mencionan disoluciones parciales de la humanidad que ocurrieron como resultado de un exceso de maldad sobre la tierra. Como se describe en el Génesis, durante la época de Noé, gran parte de la tierra quedó devastada por un diluvio. Sin embargo, Dios no emplea de modo ilógico su omnipotencia para destruir arbitrariamente esta creación a la que Él ha dado origen y que se perpetúa por sí misma, puesto que esto contradiría sus propias leyes y la independencia de acción que Él concedió a Satanás cuando facultó a esta fuerza para utilizar los principios de la manifestación. Dado que Dios concedió independencia tanto al ser humano como a Satanás, solo puede liberarse almas con el permiso y la cooperación de ellas. Satanás ha creado tal apego ilusorio al cuerpo físico que incluso si Dios ofreciera en este momento la liberación a las multitudes, me atrevería a afirmar que no muchos estarían ansiosos de abandonar este entretenido parque de diversiones, es decir, dejar atrás la morada corporal a la que están acostumbrados, con sus posesiones y oportunidades sensoriales. Para la mayoría de la gente, incluso el concepto de una existencia en el cielo guarda una familiar semejanza, aunque mucho más gloriosa, con su residencia en la forma corporal susceptible de percibir sensaciones. Quienes se hallan identificados con el cuerpo y están orientados hacia los sentidos son sumamente reacios a aceptar que vale la pena abandonar los placeres conocidos en pos de la arcana bienaventuranza del espíritu. Hay tantas experiencias de aprendizaje por las que el ser humano debe atravesar antes de estar preparado para utilizar el libre albedrío y elegir a Dios sobre todas las cosas. La tierra, entre tanto, es la escuela en la que el hombre debe aprobar el examen acerca de cómo discernir y elegir entre las engañosas pautas de Satanás que mantienen prisionera al alma y las liberadoras pautas de Dios. El ser humano protesta con una actitud de rebeldía. Si Dios sabe que estamos sufriendo, ¿por qué, siendo poderoso y eternamente bienaventurado, permite que los débiles mortales sufran a causa de las tentaciones y el flagelo del mal? No debemos suponer que Dios se encuentra disfrutando de su estado de eterna bienaventuranza con una felicidad egoísta. Él sufre porque las tragedias de la vida del hombre, su lenta evolución en la tierra y su demorado regreso al paraíso en alas de la emancipadora sabiduría, su compasión se expresa con espléndida generosidad, como en ninguna otra parte. En sus hijos encarnados, los salvadores divinos, a través de los cuales su voz siliente habla con el hombre de manera audible. Jesús, como una manifestación de Dios, vino a hablar en nombre de Dios acerca del reino eterno de los cielos.
cuyos umbrales ningún sufrimiento se aventura a cruzar. Su mensaje sobre el amor de Dios expresa que solo en Él es posible hallar la felicidad permanente. No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen. Mateo 6:19. Jesús poseía la conciencia crística y por eso comprendía plenamente el tira y afloja entre la perfecta y universalmente inteligente vibración del Espíritu Santo, que se manifiesta en la bondad divina y la fuerza atractiva de la imperfección que ejerce Satanás, la cual arrastra al hombre hacia el mal en la creación finita. Jesús ejemplificó el amor de Dios Padre y el anhelo de ese Padre por aliviar el sufrimiento y la ignorancia del ser humano, valiéndose del poder de Dios que fluía a través de él para sanar los males del cuerpo, de la mente y del espíritu. Él manifestó el amor de Dios por la descarriada humanidad en actos y sermones que hablaban de perdón y compasión. Tales actos y sermones mostraron que Dios trata, en todo momento, de emplear la fuerza superior del amor divino, expresado como amor paternal y maternal, el amor de la amistad, el amor filial y el amor conyugal puro e incondicional, con la finalidad de impulsar al hombre a abandonar su cooperación con las fuerzas del mal, el odio, la ira, los celos, la lujuria y el egoísmo. Además, a quienes bendecía, Jesús les exhortaba a arrepentirse de sus acciones equivocadas del pasado, las cuales habían sido la causa de sus sufrimientos, diciendo: vete y no vuelvas a pecar. No se puede responsabilizar al ser humano de hallarse sujeto a la tentación. Satanás incorporó en la perfecta configuración sensible del hombre el potencial para sufrir terribles tentaciones físicas, las cuales le incitan constantemente a cometer transgresiones morales y espirituales. De este modo, Satanás procura mantener engañados a los seres humanos bajo el influjo de la codicia, la ira, el temor, el deseo, el apego y la ignorancia. Por ese motivo, Dios utiliza las cualidades psicológicas opuestas: el autocontrol, la calma, la valentía, la satisfacción, el amor divino, libre de apegos, y la sabiduría, con el objeto de conducir al hombre a su divino reino. Si bien la tentación es obra de Satanás, los seres humanos son los responsables de no emplear su raciocinio y fuerza de voluntad para vencer el mal mediante el conocimiento y observancia de las leyes divinas de la felicidad. El desafío que se le presenta a cada hombre consiste en enfrentarse al mal, combatirlo con las armas de la sabiduría y salir victorioso. La duplicidad de Satanás como un ente objetivo y subjetivo explica todas las manifestaciones del mal. El Satanás objetivos como fuerza adversaria independiente que se opone a la divinidad explica el origen de un mal que no puede ser relegado únicamente a la ignorancia subjetiva individual o colectiva del ser humano. A Satanás se le debe reconocer como el mal objetivo en la naturaleza y como un poder que también puede operar en el hombre en forma de conciencia subjetiva errada. Reconocer la existencia de Satanás no invalida el concepto de un Dios que es el único alfa y omega del cosmos. En realidad no existe esencialmente nada más que el espíritu, la sustancia única, la dicha siempre existente, siempre consciente y eternamente renovada. El mal inherente a la ilusión existe solo en la forma, no en la esencia del espíritu. En tanto exista la creación, una amalgama de fenómenos finitos en la sustancia infinita. La ilusión formal producirá en la conciencia un concepto de imperfección que se halla separado del absoluto inigualable. En San Juan 1:10-11 está escrito: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció.
Vino a los suyos, mas los suyos no la recibieron. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos, mas los suyos no la recibieron. El Espíritu, la primera causa y sustancia de la creación, impregna la creación a la que ha dado origen. Pero el mundo no percibe ni comprende esa divina inherencia. Hecho no significa creado, como quien construye una casa, más bien del mismo modo que el agua se transforma en hielo. El espíritu, con el poder de condensación de la voluntad, se materializó mediante el engaño cósmico, transformándose en un fabuloso universo. Vino a los suyos, mas los suyos no la recibieron. Es decir, habiéndose manifestado como su propia creación, dicha creación no recibió, no reflejó su verdadera esencia espiritual. La ilusoria dicotomía definió falsamente la materia como una sustancia separada del espíritu, cuando por el contrario, nada existe que no sea el espíritu eternamente indivisible. El espíritu se percibe como la única realidad, la única sustancia eterna. Cuando la conciencia entra en samadhi, la profunda experiencia de unión divina con el espíritu, tras haber alcanzado dicho estado, uno se encuentra en condiciones de afirmar, con plena certeza, que no existe un Satanás en forma subjetiva ni objetiva, sino únicamente el espíritu bienaventurado. Sin embargo, mientras el alma encarnada perciba su existencia como parte de las dualidades de la creación, precisará reconocer que Dios y Satanás son hechos reales, aun cuando este último exista solo en una relativa y engañosa irrealidad. Cuando uno sueña no puede negar el dolor onírico resultante del choque de su cabeza onírica contra un muro creado oníricamente. Mientras continúe soñando el engaño del universo, no puede decir que Satanás o el mal, el dolor a la enfermedad o la materia no existen. Esta trascendente visión general es lo que diferencia a aquel que despierta en la conciencia cósmica. Su alma se regocija al recuperar su recuerdo de la sabiduría. Ah, nada existe excepto la eterna bondad pura, el único espíritu inmutable. Cuando Jesús trataba de alcanzar el estado final de completa absorción en el espíritu, viviendo por entero el drama de la conciencia humana con el objeto de establecer un modelo para el mundo, Satanás comenzó a tentarle e intentó que se apartase de Dios, valiéndose de los recuerdos acumulados del mal subjetivo y objetivo provenientes de los ilusorios hábitos mortales de numerosas encarnaciones ligadas a placeres transitorios, producto del contacto con los objetos sensoriales finitos. Jesús no negó esta fuerza del mal. Su conocimiento intuitivo reconoció ese poder como el Satanás subconsciente que trataba de atraerle por medio de las pautas del mal que se desplegaban junto a las pautas de Dios. Dirigiéndose a esta fuerza objetivada, Jesús destruyó su efecto aprisionador, haciendo uso del poder de la sabiduría que estaba bajo su mando. Apártate, Satanás, lo cual significa que el engaño quede atrás en la carrera que emprende mi alma hacia el espíritu. Es absurdo negar la existencia del mal subjetivo u objetivo cuando uno todavía se encuentra luchando contra la ilusión. La necesidad más urgente consiste en permanecer alerta y protegerse de las destructivas pautas del mal que existen en todas partes, ya sea en forma de tentaciones interiores o de imperfecciones y conflictos en la naturaleza. Jamás se debe pensar que se puede derrotar a Satanás en su propio juego. En el instante mismo que uno se siente seguro de su invulnerabilidad, el diablo engaña a su oponente con alguna estratagema y lo derrota. Es preferible no jugar con las tentaciones de Satanás
En los campos de juego de Dios existen abundantes juegos sanos y amenos en los cuales uno puede ponerse a prueba sus méritos y demostrarse a sí mismo que es un digno vencedor. Es preciso abrazar las pautas propias de la conciencia crística, las pautas de la bondad que han sido inspiradas en nuestra conciencia y raciocinio, así como en la presencia de Dios que se manifiesta en la belleza y armonía de la naturaleza entera. Al fortalecer la conciencia de la bondad, su luz disipa las peligrosas tinieblas de la nefasta influencia de Satanás. Fin del discurso 7. Gracias por escuchar.